En 1853, un mes y medio después de sancionada la Constitución, el gobernador de Santa Fe, Domingo Crespo, firmó un contrato con un empresario oriundo de Salta, Aarón Castellanos, con la finalidad de radicar acá 200 familias de inmigrantes europeos, familias que fueron contratadas por Castellanos en Suiza, Alemania, Bélgica, Francia y Luxemburgo, que llegaron acá a fines de febrero y principios de febrero de 1856, después de unos 3 meses de navegación, recibiendo cada familia, vinieron contratadas una concesión, se llama acá, de 33 hectáreas, con el fin de dedicarse a las labores agrícolas. Vinieron a sembrar trigo y maíz. A los 5 años de radicadas las familias, recibieron el título de propiedad de esa concesión. El objetivo del gobierno era sembrar nuestras tierras y aportaba para ello con algo más que a concesión de ellas. El negocio de la oveja, que era el negocio que en ese momento era brillante en Argentina, porque era el único animal al que se le podía sacar algo sin matarlo, y además el producto de ese animal, es decir, la lana, era reclamada por los mercados europeos, especialmente desde Bélgica y desde Liverpool en Inglaterra. La cría de ovejas era el gran negocio y todo el mundo negociaba con ovejas. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde ya se había controlado el indio, no entraban indios y se hacían fosas para que los animales no se escapen alrededor de los campos. El problema era que al norte del Salado no se podía hacer ese tipo de actividad por 2 razones muy importantes. En primer lugar, los pastos eran altos y las ovejas no podían desplazarse cómodamente ni podían comer cómodamente. Y en segundo lugar, porque no había un buen control sobre los aborígenes que hacían entradas periódicas desde el Chaco, especialmente los hoy día los llaman como, en aquel tiempo les decían tobas. Entonces alguien decidió que sería bueno traer gente de Europa, agricultores avesados, que supieran hacer agricultura, que pudieran arar esos campos, como se habían hecho en Estados Unidos, que los sembraran con trigo y tendríamos entonces un material para exportar, y además iríamos limpiando los campos para poder incorporar la cría de ovejas, y además haríamos el control del aborigen. Eso resultó un excelente negocio. A pesar del tremendo sacrificio, a pesar de los errores que se cometieron en la traída de la gente, a pesar del incumplimiento de los proyectos y de los contratos firmados por el gobierno provincial. De las 33 hectáreas que ellos recibían, la mitad estaban obligados a hacer agricultura, porque el objetivo de este proyecto era desarrollar la agricultura acá en el país. Y en la otra mitad podían tener huerta, podían plantar árboles frutales, podían criar animales, de modo tal que ellos obtenían todo lo que necesitaban para su sustento. La tecnología que tenían ellos era totalmente inapropiada para esta región. Ellos venían de ser agricultores, los que habían sido agricultores, y no todos lo habían sido, los que habían sido agricultores eran agricultores minifundiarios en 1/4 de hectárea o en 1 hectárea más como máximo. Ya eran casi un terrateniente. Y aquí venían a ser productores minifundiarios en una superficie de 33 hectáreas. Tenían que trabajar con bueyes, era demasiado absurdo. Los bueyes se podían utilizar en Europa. ¿Por qué? Porque tener un caballo y darle de comer en invierno estabulado era una desgracia, había que tener mucha plata para hacer esa cosa. Entonces se trabajaba con bueyes. Pero aquí no había invierno y caballos sobraban, había que enlazarlos y amansarlos nomás los caballos cimarrones. Y rápidamente estos gringos aprendieron, ayudados por algunos criollos que había en el lugar, cómo tenían que desarrollar las actividades, con algunas herramientas que habían traído de Estados Unidos, especialmente arados, porque acá nosotros no teníamos industria siderúrgica. Rápidamente los herreros que venían con ellos aprendieron a hacer arados y aprendieron a trabajar el cuero y transformar el cuero en suela. ¿Para qué transformarlo en suela? Curtirlo y hacerlo suela. ¿Por qué? Porque necesitaban los aparejos para que los animales pudieran trabajar. La industria que se desarrolló inmediatamente en Esperanza es producto de la agricultura. En nuestro país, toda la actividad industrial comenzó con la actividad agropecuaria, con la actividad agrícola. El triunfo y el empeño que pusieron los productores, que hicieron de trigo en una zona donde nadie creía que iba a crecer el trigo, que inclusive hoy día es considerada marginal para el trigo. Y ya lo había dicho un científico como Burmeister, de que el trigo no podía crecer en esa región. Crecieron trigo, hicieron molinos, hicieron harina, le ganaron en competencia, en capacidad de producción
a las provincias andinas y especialmente a Santiago del Estero, donde se estaba produciendo trigo, y empezamos a exportar trigo. El gobierno empieza a exportar el trigo de la Argentina 22 años después, quiero decir, cuando el tema de la colonización fue creciendo, digamos, y cambiando la provincia de Santa Fe. Si no era para autoabastecimiento, digamos, en pequeña escala. Esto empezó en 1856 y en Esperanza, y se van formando muchas otras colonias todos los años ininterrumpidamente, digamos, hasta que 22 años después empieza en nuestra provincia, digamos, el tema de la exportación de trigo. Reiteramos nuestro agradecimiento al ingeniero agrónomo Israel Feldman, mentor de este proyecto, por su memoriosa pasión por nuestros orígenes y por los motivos que nos impulsan a recordar estas historias, regresar a la diversidad productiva y generar el arraigo en los habitantes de cada pueblo, localidad o ciudad, pero con una vida digna, con comodidad y cultura. Rápidamente diversificaron su producción, inventaron enseguida de que podían criar vacas, de que podían criar chanchos, que podían criar gallinas, que las gallinas podían producir huevos, que con los chanchos podían hacer chacinados y que con la leche de la vaca podían hacer manteca. Y la primer manteca que nosotros tuvimos en Argentina se vendía en Santa Fe al grito, manteca fresca de Esperanza, la traían, lo dijo Pedroni en uno de sus poemas. La traían en canasta las mujeres. Ahí nace nuestra industria lechera. Toda la industria lechera que tenemos nosotros en este momento desarrollada nace en esa región, a punto tal que muchos años después la Dairy River Plate Company se estableció ahí porque había gente que ordeñaba y que tenía muchísima leche y que tenía para entregarle y podían hacer manteca para mandar a Europa. Es decir, diversificar los cultivos fue la base del triunfo de esa región. Pero Esperanza, que a 100 y pico de años de fundada de Esperanza, sigue siendo la esperanza de la nación, y no es un juego de palabras, es la verdad exacta. El ejemplo de Esperanza sigue siendo válido hoy en día, y es la esperanza de la nación, porque nuestra esperanza es tener un país totalmente poblado, no amontonados todos en una sola ciudad. Somos seres gregarios, nos gusta vivir en las ciudades, y no vamos a cambiar esa costumbre. Pero necesitamos poblar nuestro interior, y la única forma de poblar nuestro interior es darle valor agregado a la producción agrícola in situ, para que nosotros no saquemos de nuestro lugar de producción la materia prima, sino que saquemos los productos elaborados. Y el ejemplo de Esperanza sigue siendo válido, y a eso debemos tender nosotros, si nosotros queremos darle vida a nuestro interior y poblar nuestro interior y dejar de tener grandes aglomeraciones, que no está mal. Pero tenemos que llevar al interior las comodidades y la industria y básicamente la capacidad de absorber la mano de obra que está cesante, que no tiene que hacer y que está buscando algún trabajo, para que tengan trabajo en el lugar, para que se desarrollen y tengamos el ejemplo de nuestra colonización.